seguir. Oh, le he fallado tantas veces, no se acordará de mí. Has cruzado en la oscuridad, su sangre te limpia, eres libre ya. No hay condenación para el que está en Jesús, no hay condenación. No hay condenación para el que está en Jesús, no hay condenación. He escuchado esas voces que me acusan sin parar. He creído lo que dicen, pero aquí se va a acabar. Está en Jesús, es nueva creación, las cosas pasadas, pasadas son. No hay condenación para el que está en Jesús, no hay condenación. Muy buenas noches, estimados hermanos, amigos que nos están siguiendo a través de Facebook, a través de YouTube en este tiempo. Agradecidos a Dios por el cuidado que ha tenido, en especial manera, sobre todas las familias en este tiempo. Agradecidos a Dios porque vemos que el Señor está poniendo su mano también en cuanto a lo que tiene que ver la pandemia que está afectando al mundo entero. Y tenemos que ser, creo que, agradecidos al Señor porque vemos que en esto el Señor está respondiendo nuestras oraciones, vemos cómo el Señor está obrando también en las diferentes autoridades y demás en este tiempo. Agradecidos al Señor también porque tenemos la posibilidad de estar con ustedes en esta noche y de acercarnos a ustedes y acercarles en este tiempo también la palabra del Señor. Hermanos, antes de que demos paso justamente a la palabra del Señor en esta noche, queremos comunicarles de que ha habido una reunión con el secretario de la Presidencia. Se han reunido algunos hermanos representantes de la CREU, que es la representación evangélica en el Uruguay, de la cual nosotros también formamos parte. Estos hermanos se han reunido con el secretario de Presidencia y han conversado sobre el posible andamiaje de lo que va a ser nuestras próximas reuniones de poder estar juntos nuevamente. Bueno, queremos anunciarles de que hay mucha expectativa en que posiblemente a principios de junio podamos lentamente ir retornando a la normalidad en nuestras reuniones. Bueno, todo esto tomado con mucha cautela y bueno, vamos a ir viendo y esperando las determinadas resoluciones que en definitiva emita el gobierno, en las cuales nosotros tenemos que estar sujetos. Así que bueno, hermanos, sigamos orando por todo esto para que prontamente podamos nuevamente estar juntos y alabar juntos a nuestro Señor. Mientras tanto, seguimos de alguna manera comunicados junto a ustedes a través de este medio. Bueno, y quiero decirles, hermanos, que
todo esto que está sucediendo, a veces uno tiene que sacar y hacer un balance positivo de algunas cosas. Y bueno, yo creo que lo positivo en cuanto a esto ha sido la oportunidad que hemos tenido de que diferentes pastores puedan comunicarnos el mensaje de la palabra del Señor. Y creo que esto ha sido una linda experiencia y una linda oportunidad que hemos tenido para justamente que nos traigan pastores que a lo mejor no están tan cerca de nosotros, que no tenemos la oportunidad de que puedan estar junto a nosotros. Bueno, a través de este medio podemos acercarnos a ellos y ellos nos acercan la palabra del Señor. En esta noche, hermanos, tenemos la oportunidad de que el pastor Ezequiel Fernández nos traiga la palabra del Señor. Él se va a presentar, pero yo le quiero dar un anticipo de quién es Ezequiel. Ezequiel es primo de Leticia y bueno, de alguna manera también somos medios parientes también y ha sido muy lindo conocer a Ezequiel y sé que es un hombre del Señor, es un pastor que está sirviendo actualmente en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, ciudad en la que tuve el privilegio de poder estar sirviendo 2 veces en distintas misiones. Y bueno, y conozco y sé lo que es esa ciudad también. Así que Ezequiel está hace tiempo pastoreando en esa iglesia. Él ha sido misionero del Proyecto Radical, después tuvo la oportunidad de establecerse en Santa Cruz. Y bueno, y en este tiempo él está pastoreando una preciosa iglesia ahí en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. Así que, sin más, vamos a orar para que el Señor nos hable una vez más en este tiempo y en esta noche. Amén. Señor amado, rogamos que tu palabra, Señor, sea una vez más viva y eficaz, porque para eso tú la mandas. Y sé, Señor, que en esta noche también vas a hablarnos a través de la vida de Ezequiel y que él pueda traernos tu mensaje, tu palabra en este tiempo, en esta noche, Señor, y que sea una palabra que llegue a nuestros corazones. Queremos agradecerte, Señor, también todo el cuidado que estás teniendo en nuestras vidas, en nuestras familias y demás, Señor, en nuestro país. Y pedimos, Padre, que sigas al control de cada necesidad que estamos teniendo en este tiempo, Señor. Gracias te damos por esto. Padre, bendice tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo una vez más haga la obra en nuestros corazones, de tal manera, Señor, que seamos transformados a través de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Es con sumo gozo que saludo a los hermanos de la Iglesia Ríos de Agua Viva. Realmente es un placer estar compartiendo. Agradezco la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Mi nombre es Ezequiel Fernández, soy pastor en Bolivia. Hace ya varios años que estamos trabajando como misionero. Hoy pastoreando una hermosa iglesia, a la cual Dios nos permitió llegar. Y realmente es un placer estar con ustedes desde tan lejos en esta mañana. Agradezco al pastor Edgardo, también a su esposa Leticia, quien es mi prima, por la oportunidad que me dan y por la invitación para compartir la palabra de Dios. Vamos a reflexionar acerca de un capítulo maravilloso de las Escrituras, capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, en el que vamos a meditar y vamos a pensar en una verdad asombrosa, y es que no hay condenación para nosotros. Algo que es muy importante recordar y tener presente. Para que podamos en esta tarde meditar un poco en la palabra de Dios y animar nuestra alma con la verdad bíblica. Mientras usted va buscando en su Biblia, yo le quiero hacer reflexionar en una de las imágenes que se ha repetido a lo largo del mundo en este tiempo, y es
los supermercados prácticamente vacíos, las zonas de carne, de res, de pollo, los fideos, la zona de arroz, de harina, las verduras, las frutas, todas esas secciones, esas góndolas están prácticamente vacías o escaseando los alimentos. Sin embargo, las góndolas de golosinas, de chocolates, de dulces, están desbordándose. Y eso nos lleva a meditar y a pensar en una gran verdad, que es que en tiempo de crisis el hombre busca lo que necesita y no lo que le gusta. El hombre busca lo que necesita y no lo que le gusta. Y mi hermano, esto es una gran verdad también en el ámbito espiritual. En nuestros días, en la época en la que vivimos, muchas veces los predicadores, los cantantes cristianos le dan a la gente dulces, lo que les agrada, lo que quieren, lo que les atrae, pero no lo que realmente necesitan, no el sustento que realmente va a ayudar a crecer de una forma sólida, lo que necesitamos en tiempo de crisis. Y lo sólido realmente es la palabra de Dios, es lo único que va a satisfacernos y va a darnos lo que necesitamos cuando vengan tiempos como los que estamos viviendo. Y realmente un pasaje sólido, un pasaje realmente con mucho alimento espiritual es este capítulo 8 del libro de Romanos. Un capítulo hermoso. Muchos dicen de que es el pasaje más hermoso de las Escrituras. Martín Lutero se refería al capítulo 8 de Romanos diciendo que es la obra maestra del Nuevo Testamento. Es el capítulo más extenso de toda la carta y sin duda uno de los más ricos también. Alguien dijo alguna vez, si las Sagradas Escrituras fueran un anillo, la epístola a los romanos sería su piedra preciosa y el capítulo 8 sería el punto más brillante de la joya. Realmente es un pasaje hermoso que comienza diciendo en el versículo 1 que no hay ninguna condenación y termina en los últimos versículos recordándonos de que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay condenación y tampoco hay separación. Es una verdad magnífica en la que debiéramos anclar, cimentar nuestra vida, no solo en los momentos de crisis. Romanos capítulo 8 no solo nos va a servir para tiempos de coronavirus, sino nos va a servir para toda nuestra vida. Recordar de que no hay condenación para nosotros y que tampoco hay separación alguna de Dios. No hay forma de separarnos de Dios. Pero para entender más este pasaje, vamos a leerlo, capítulo 8 de Romanos, vamos a leer los versículos del 1 al 4, la palabra de Dios dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y mi hermano, antes de desglosar y de ir adentrándonos en el estudio de este maravilloso pasaje, necesitamos ir al contexto para entender un poco más a lo que se refiere Pablo. Y Pablo en el capítulo 7 está diciendo una verdad inmensa. Él está diciendo que el poder del pecado que mora en el hombre, más específicamente Pablo dice, el pecado que mora en mí, él se pone como ejemplo, no tengo el poder para vencerlo, no tengo el poder para enfrentarme, no tengo el poder para dejar de pecar, dice Pablo. Y termina con una exclamación que realmente prácticamente es un ruego. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con una expresión muy fuerte, Pablo dice, no hay forma de que pueda ser librado del poder del pecado, a no ser,
y eso es lo que sigue diciendo al final del capítulo 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo, luego de mirarse a sí mismo, de mirar su miseria y de mirar que no tiene el poder para enfrentar el pecado, él da gracias a Dios por Cristo, porque Cristo sí nos da el poder para vencerlo. Y es lo que Pablo va a aumentar, profundizar en el capítulo 8, explicar con lujo de detalle cómo es que podemos vencer ese poder que hay en nosotros operando. Y por eso he titulado este mensaje Libre de condenación. Somos libres de condenación y esa es una noticia maravillosa y es una noticia que debe traernos gozo, alegría y paz y sustento para nuestra vida en un momento de muchas dudas. Y es maravillosa la palabra de Dios. Somos libres de condenación primero, mi hermano, porque estamos en Cristo. Pablo comienza diciendo en el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si usted fuera al pasaje original, la primera palabra que encontraríamos ahí, en vez de ahora, pues, sería ninguna condenación. Pablo comienza diciendo, no hay condenación, no existe condenación. ¿Pero para quién? Para los que están en Cristo. Y estar en Cristo significa haber creído en Cristo, en su obra completa, en lo que hoy recordamos, la obra completa de Cristo en la tierra, su pasión, su muerte, su resurrección. Eso es estar en Cristo, eso es creer en Cristo. Para quien cree en Cristo no hay ninguna condenación. Y eso es maravilloso. Acá Pablo está utilizando un concepto que ya ha explicado antes en el capítulo 5 de la epístola, que es que somos justificados. Decir que no hay condenación es lo mismo que decir que somos justificados, es decir, que somos declarados justos delante de Dios. No hay castigo para nosotros, porque Cristo ya pagó el castigo, ya pagó el precio que nosotros debiéramos haber pagado. Por eso no hay condenación. Somos justificados. Dios nos ha declarado justos, no por nuestro andar, no por nuestro actuar, sino porque Dios dijo, son inocentes, porque alguien ya pagó su deuda. Y que el supremo tribunal, el tribunal divino, el tribunal más exigente, más santo, nos declare inocentes, realmente debe llevarnos a reconocer que no hay nadie ni nada que nos pueda condenar. Lutero lo explicaba de la siguiente manera, comparando la unión del creyente con Cristo con el matrimonio. Lutero decía lo siguiente, escuche bien: la fe une al alma a Cristo como una esposa está unida a su esposo. Todas las cosas que Cristo tiene se convierten en propiedad del alma del creyente. Todas las cosas que el alma tiene se convierten en propiedad de Cristo. Es entonces cuando comienza un bienaventurado intercambio. Cristo, quien es tanto Dios como hombre, Cristo, quien nunca ha pecado y cuya santidad es perfecta, al tomar sobre él mismo por su anillo nupcial de fe todos los pecados del creyente, hace que esos pecados se pierdan y queden abolidos en él, porque ningún pecado permanece ante su justicia infinita, de modo que por la fe el alma del creyente es librada de sus pecados y vestido con la justicia eterna de Cristo, que ahora es nuestro esposo. Maravillosas palabras. Cuando nos unimos a Cristo por fe, lo que es de Cristo pasa a ser nuestro, la justicia de Cristo pasa a ser nuestra. Y lo que era nuestro, Cristo lo toma. Nuestros pecados, Cristo lo hizo suyos en la cruz para hacernos justos a nosotros, para declararnos justos delante del Supremo Juez, delante de Dios. Y mi hermano, esta es una verdad maravillosa. Saber de que no hay condenación para nosotros es la mejor noticia, mucho mejor noticia que si mañana saliera en los noticieros de que la cura para el coronavirus ha aparecido. La mejor noticia es que la cura para otro virus mucho más mortal y más peligroso, que es el pecado, ya fue conseguida por Cristo. Y realmente saber de que no hay condenación debe animarnos y tiene una gran connotación muy relevante en nuestra vida. Porque, por ejemplo, si un creyente enfermara de coronavirus, no va a ser por castigo de Dios.
no va a ser por su pecado. Dios no los estaría castigando, no nos estaría castigando por nuestro pecado, porque Dios ya no actúa como un juez severo, sino actúa como un Padre amoroso. Y porque Dios nos puede juzgar 2 veces el mismo pecado, y ya lo juzgó por Cristo, o lo juzgó en Cristo, en la cruz. Es decir, que si un creyente enfermase de coronavirus hoy, no es por castigo judicial de Dios, no es por nuestros pecados, puede pasar, y evidentemente no podemos desconocer tampoco la doctrina de la disciplina de Dios, pero Dios nos disciplina como un Padre amoroso y no como un juez severo. No nos castiga para condenarnos, sino nos disciplina como un Padre que quiere que mejoremos, que crezcamos, que busca nuestro bien. Y mi hermano, eso debe llenarnos de paz y de tranquilidad, saber de que no soy condenado delante de Dios, saber de que la ira de Dios no va a venir sobre mi vida porque ya se desató sobre Cristo. La ira de Dios por mi pecado fue sobre Cristo, y Cristo satisfizo todas las justas demandas de Dios. Todo lo que Dios demandaba por el pecado del hombre, Cristo lo cumplió. Eso es propiciación. Y realmente hacer mío eso debe llenarme de paz y de tranquilidad, porque sea cuando sea y por el motivo que fuere, cuando partamos de este mundo, seremos recibidos en gloria, con los brazos abiertos. Tenemos la seguridad de que Dios nos va a abrir las puertas de par en par y nos va a recibir con un glorioso abrazo, porque no somos condenados. Ahora, muchos de nosotros, muchos de los creyentes, pueden ser que no experimenten esa seguridad, que no experimenten esa confianza, que todavía sientan de alguna manera que pueden ser condenados, que todavía sientan de alguna manera de que su salvación no es segura. Y mi hermano, creer de que mi salvación depende de mi andar, de mi obrar, de lo que yo haga, es como si estuviéramos diciendo en este pasaje, o como si Pablo pudiera decir, de que podríamos salir y entrar de condenación. Podríamos estar siendo condenados en un momento y en otro no. Y eso realmente nunca va a generar paz y tranquilidad en nuestro corazón. Si hay algún creyente que todavía no tiene certeza, seguridad de su salvación, de que no es condenado, es porque no ha entendido bien el Evangelio, es porque su teología está errada y es porque su fe todavía depende o se basa mucho en su mérito propio, en sus obras y no en lo que hizo Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. La mala noticia es para aquellos que no están en Cristo. Si alguien me está viendo hoy y no está en Cristo, ahí sí hay una peor noticia que el coronavirus, y es la condenación. Todo aquel que no está en Cristo es condenado. Y es más, mi hermano, todo aquel que cree en méritos propios para alcanzar la salvación también es condenado, porque no hay condenación para el que está en Cristo. Y esa es la buena noticia. No es por méritos propios. Y realmente, hermanos, es maravilloso poder experimentar la vida de un cristiano que sabe que no es condenado. Cuando peca, obviamente se avergüenza, porque ofendemos a un Dios que nos amamos y hay dolor en nuestro corazón por el pecado. Pero no es lo mismo estar avergonzado que sentirse condenado. No es lo mismo saber que he defraudado a mi padre que saber que puedo dejar de ser hijo, lo que es imposible. Así que, mi hermano, la buena noticia es que somos libres de condenación porque estamos en Cristo. Y Pablo lo sigue explicando. Y la siguiente afirmación que hace es maravillosa también. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mi hermano, somos libres de condenación también por la obra del Espíritu. Y aquí Pablo introduce otro concepto, que es el de la santificación.
Y justificación y santificación van de la mano, pero tenemos que tener mucho cuidado de cómo las ordenamos. Pablo dice, ahora la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, Pablo está diciendo, en el versículo 7 dijo, nadie me puede librar del pecado, soy esclavo del pecado. Pero ahora está diciendo, ahora sí puedo ser libre por la obra del Espíritu, por un poder externo que llega a mí para poder vencerlo. Mi hermano, nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos vencer el pecado, ni siquiera podemos desear el bien, ni siquiera podemos desear dejar de pecar, solo es por la obra externa del Espíritu Santo. Y por la obra externa obrando nosotros es que somos santificados, es que vamos creciendo en santificación. Ahora, repito, hay que tener mucho cuidado en el orden. No es que somos justificados porque somos santos, o porque caminamos en santidad, o porque nos vamos santificando, o porque cuanto más santo sea, entonces realmente recién soy justo. No. Soy santo porque he sido justo. Tengo la capacidad de vencer el pecado porque ya he sido justificado. La santificación es un resultado de la justificación. No es que vamos a obtener el favor de Dios, no es que vamos a obtener la gracia de Dios, no es que vamos a ser declarados inocentes por Dios, por nuestro obrar, por lo que hagamos, nunca. Pero mi hermano, una vida en santidad, una vida que va venciendo el pecado, demuestra que realmente no soy condenado, demuestra que he sido justificado, es una evidencia. Tal vez para que lo entendamos mejor, si tenemos en cuenta el contexto y lo que vivimos, si yo voy al médico y le digo que tengo fiebre alta, que tengo tos seca y que me duele el cuerpo, y por eso sospecho que tengo coronavirus, no le estoy diciendo que la fiebre, que la tos y que el dolor del cuerpo provocó al coronavirus o me hizo tener coronavirus. No, estoy diciendo de que porque tengo coronavirus tengo los síntomas. Porque estoy enfermo es que tengo los síntomas. Dicho de una manera, el síntoma de la justificación, por decirlo de alguna forma, es la santificación. Demuestro que soy libre de condenación, demuestro que estoy en Cristo cuando soy santificado, cuando tengo la capacidad de vencer el pecado, de poder ir madurando en mi vida espiritual. Y Pablo dice otra gran verdad aquí. Dice de que la ley, en el versículo 3, era imposible, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Era imposible para nosotros cumplir la ley, no que la ley sea mala. Pablo dice en Romanos 7:12 de que la ley es santa, es pura y es buena. La ley es buena. Pero nosotros no teníamos la capacidad de cumplirla. Nosotros no teníamos la capacidad de poder guardarla. Pero hay una buena noticia. Ahora sí podemos, por medio de Cristo. Ahora sí podemos, por la ayuda del Espíritu Santo. Ahora sí puedo desear el bien, porque el Espíritu Santo me ha dado una nueva vida. Ahora sí puedo anhelar agradar a Dios, que en mi carne es imposible, pero por la nueva vida, por el obrar del Espíritu Santo, por esa motivación nueva, por ese nuevo estado en el que el cristiano está, ahora sí es posible apartarse del pecado, vencerlo y agradar a Dios. Mi hermano, la ley expone nuestra injusticia, declara nuestra condición, evidencia nuestra condenación, pero Cristo la cumplió y pagó el precio. Así que mi hermano, es cierto que vamos a luchar muchas veces con el pecado, es cierto que no somos perfectos, es cierto de que vamos a caer, pero tenemos el deseo sincero de agradar a Dios. Tenemos el deseo sincero de querer obedecerle. Y esa es una evidencia, es una muestra de que he sido justificado y de que soy libre de condenación. Se cuenta la historia de un cardiólogo que era un buen médico, un buen cardiólogo, pero fue diagnosticado con una grave enfermedad al corazón, una grave afección.
Y él, en su afán de curarse a sí mismo, se dispuso a realizar unos rigurosos ejercicios para poder mejorar la condición de su corazón. Pero terminó matándose. Él no necesitaba eso. Él no necesitaba hacer ejercicios para arreglar su corazón. Él necesitaba un nuevo corazón. Y mi hermano, el creyente que intenta arreglarse, por decirlo de alguna forma, en sus fuerzas, que intenta obedecer a Dios en su carne, que intenta agradar a Dios en lo que hace, es como aquel cardiólogo que intenta curarse a sí mismo. No podemos. Necesitamos un nuevo corazón que Dios nos ha dado en el momento que hemos creído en Él y que depositamos nuestra fe en Él. El hombre no va a poder agradar a Dios por sí mismo. El hombre no va a poder, por sus obras, de alguna manera, ganarse el favor de Dios. No lo puede hacer. Solo es posible por medio de Dios. Si usted intenta cumplir los mandatos de Dios y hacer méritos para obtener la salvación, es como aquel hombre que roba un auto y en el auto robado intenta cumplir con todas las normas de tráfico. No se cruza en roja, no excede los límites de velocidad, atiende a todas las señales, deja pasar al peatón cuando lo debe hacer. Pretende no ser un infractor de la ley, pero ya ha robado un auto. Es imposible. Mi hermano, no hay manera, no hay forma que por nuestras obras, que por nuestros méritos dejemos de ser infractores de la ley. No podemos. Solo es posible en la justicia de Cristo, por medio de Cristo. Y el que tengamos al Espíritu Santo a nosotros, en que Él vaya de alguna manera obrando la santificación en nuestras vidas, es una evidencia de que hemos creído a Cristo, de que somos libres de condenación. Así que somos libres de condenación porque estamos en Cristo. Somos libres de condenación por la obra de Cristo. Y me gustaría terminar analizando lo que dicen los últimos versículos del capítulo 8, que nos va a mostrar otra razón por la que no somos condenados, y es porque nada nos apartará del amor de Dios. Dice el capítulo 8 de Romanos, desde el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, ese pasaje es glorioso, es maravilloso, y creo que no hay mejor noticia para la humanidad, mejor noticia para nosotros hoy, que no existe nada, ni siquiera el coronavirus, ni siquiera el quedar en bancarrota, ni siquiera problemas financieros, económicos, que nos pueda separar del amor de Dios y que nos robe esta inmensa verdad. Es probable que sigamos recibiendo muchas malas noticias. Es probable de que la situación en el mundo aún empeore un poco más. Y tal vez hasta que pase esta pandemia no sean días buenos lo que atravesemos. Pero nada nos puede robar, nada nos puede quitar lo que Dios ya nos ha dado en Cristo, de que somos libres de condenación.
Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde están? Ya no tienen poder sobre mí. Cristo lo venció. Nos podrán dañar físicamente, podré enfermarme físicamente, podré perder ciertas cosas, podré estar mal económicamente, pero nada me va a separar del amor de Dios. Y nada va a hacer que viva en derrota, porque somos más que vencedores en lo que Cristo nos ha dado, en que somos libres de condenación. Y esa es la maravillosa noticia, y esa es la mejor noticia que podemos escuchar hoy, y es en la mejor verdad en la que podemos basar toda nuestra existencia, en la que podemos atravesar este tiempo de coronavirus, de crisis. No sé lo que va a pasar, pero sé que nada me va a separar del amor de Dios. Pero sé que nada me va a condenar. ¿Quién es el que condena si Dios es el que justifica? El diablo trayendo a mi mente mis pecados, mi realidad, lo que soy, mostrándome mi deficiencia, mostrándome lo miserable que soy, como se veía Pablo. No, porque ni siquiera Dios, que es el único que tiene la facultad de juzgar, me condena. Y mi hermano, esto es maravilloso, porque en todo el Evangelio la gloria se la lleva a Dios. Dios es el que nos salva, Dios es el que obra en nosotros, Dios es el que no me condena, Dios es el que me da el poder para vencer el pecado. ¿Quién se lleva la gloria? Solo Dios. Nada para el hombre, todo para Dios. Y eso es el Evangelio, la gloria a Dios. Y Dios es glorificado en esto, en que nosotros no somos condenados. Mi hermano, esa es una noticia gloriosa. Esa es una noticia maravillosa. Y realmente debe llenar nuestra vida de paz y de tranquilidad. ¿No hay condenación para mí? ¿Nadie me puede señalar? Tenemos todo lo que necesitamos en Dios, nada nos puede separar de Él. Somos más que vencedores. Mi hermano, yo sé que es un tiempo en el que nos encanta escuchar acerca de consuelo, nos encanta escuchar acerca de seguridad, nos encanta escuchar acerca de un Dios que nos guarda, y sin duda nos hace bien. Pero es un momento esencial y es un momento muy, muy especial para conocer más a Dios. Para no solo conocer el consuelo de Dios, sino para conocer realmente quién es Dios. Y para conocer realmente su obrar. Y pensar en esto, oiga, que nos va a ayudar realmente, no solo en estos días, sino durante toda nuestra vida. Y no hay mejor cosa que poder comprender un poquito con mayor profundidad lo que es el Evangelio, que es tan vasto, que es tan amplio, pero que cuando nos vamos adentrando en él es tan maravilloso y nos hace tanto bien. Mi hermano, recuerde de que no hay condenación para usted si es que está en Cristo. No que si cree que Él existe, no que si cree que si Dios existe, si está en Cristo, si cree en su obra, si no cree en su capacidad, si no cree en sus fuerzas, sino que está obrando y venciendo en las fuerzas de Dios, en la capacidad que Dios les da, y que no está intentando agradar a Dios por su propio andar, por sus propios méritos. Si usted no está en Cristo, la noticia es muy mala, y es que está condenado. Y si usted, amigo oyente, tal vez cristiano, hace mucho tiempo, todavía sigue creyendo en sus méritos y sigue creyendo que de alguna manera usted se merece la salvación, usted también está condenado. Por lo tanto, quiero dejarles con este hermoso mensaje en esta mañana, en esta tarde, que para los que están en Cristo no hay condenación. Somos libres de condenación. Base sobre esa verdad infinita, eterna y gloriosa su vida, y podrá atravesar con mucha tranquilidad, con mucha calma lo que estamos viviendo. Recuerde las palabras del Señor Jesús en Juan 20 a sus discípulos: paz a vosotros. Y es lo que Cristo nos está diciendo hoy: paz a ustedes. Mi obra está completa y por mi obra ustedes pueden gozar de esa paz. Que el Señor bendiga su palabra. Amado Dios, te doy muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias por esta hermosa verdad de saber que no hay condenación para nosotros si estamos en Cristo,
que eso pueda transformar nuestro andar y pueda afectar nuestra vida diaria, que tú nos llenes de gozo, de paz y de agradecimiento hacia ti aún en estos momentos difíciles. Pongo en tus manos, Señor, la iglesia Río de Agua Viva, allí en Uruguay, los bendigo, te ruego que tú bendigas al liderazgo, al pastor, a su esposa, a su familia, para que puedan llevar adelante la iglesia, el ministerio y todas las actividades, Señor. Y también bendigo a cada hermano que allí congrega, para que tú estés siendo su fortaleza en este tiempo, para que tú utilices las circunstancias que estamos viviendo, para que se aferren más a ti, para que se fortalezcan como iglesia y para que sigan cumpliendo el propósito que tú nos has dado como cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos de Uruguay, que el Señor les bendiga grandemente. Ha sido un placer al menos compartir con ustedes de una manera lejana, pero por este medio, por lo menos acercarnos de alguna forma. Ruego a Dios de que en algún momento pueda permitirme volver a estar allí compartiendo con ustedes y disfrutar juntos de la comunión entre hermanos. Un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga y les guarde. Jesús, que has hecho, Señor, es que podemos tener esta libertad, Señor, en tu presencia, oh Dios. Gracias por lo que has hecho, Señor, por cada uno de nosotros, por aquellos que hemos sido redimidos por ti, Señor. Extiende, Señor,
tu bendición, Señor. Extiende tu gracia, Señor, a aquellos que necesitan, oh Dios, de ti en este tiempo, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que conmueva, Señor, las vidas, Señor, y que tú hagas lo que tengas que hacer, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.